No podemos ver la mano de Dios obrando si no hay compromiso con el Dios que provee y hace los milagros. Él es el hacedor de camino, pero hace camino a aquellos que no solamente quieren lo que Él da, sino que lo quieren a Él. Qué maravillosa experiencia. Hoy vamos a hablar acerca de la compasión de Jesús hacia el pueblo que andaba como ovejas sin pastor. Debido a que Jesús andaba realizando señales, milagros, donde quiera que iba, sanando enfermos, la gente quería verlo, quería escuchar su mensaje, quería conocerlo más, pero también tenían necesidad de lo material. Muchos le seguían porque querían sanidad para su cuerpo que Él tenía poder para dar. Así que siguieron a Jesús, aun cuando Él se fue, se retiró a un lugar con sus discípulos porque era mucho el trabajo que estaba realizando. De una forma u otra, la multitud se enteró dónde había ido Jesús. Y en aquellas montañas donde Él se fue con sus discípulos, se les apareció una multitud de personas. Si hubiéramos sido nosotros, quizás si hubiera sido yo, hubiera dicho, ay no, otra vez no. Yo había venido aquí a descansar. ¡Qué fastidio! Pero Jesús no hizo eso. Jesús los miró y tuvo compasión. En Marcos, el capítulo 6 de Marcos narra el paralelo de esta misma historia. Y pueden leerlo en Marcos también para ponerlos juntos porque Marcos da algunos detalles que Juan no da. Dice que Jesús los miró y tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Cuántos de nosotros miramos a las personas que nos rodean en nuestro trabajo, incluso dentro de nuestro mismo techo, que no comparten nuestra fe? Y andan como ovejas sin pastor, andan sin rumbo. Jesús los miró y en vez de decir, lejos de decir, ay, qué fastidio, Jesús tuvo compasión de ellos. En el capítulo 6, versículos 2 y 3 de Juan, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús atrae a multitudes no solo por sus enseñanzas que eran poderosas, sino también por las señales y milagros que realizaba. Sin embargo, no se limitaba a resolver los problemas físicos de las personas. Jesús apuntaba al alma y Él esperaba que su mensaje y su vida impactara no solamente las necesidades físicas, sino la realidad de la necesidad en sus corazones, que era lo más importante. A pesar de la gran multitud, Jesús no los ve como una carga. Él los ve como el cumplimiento de su ministerio. Era difícil, era trabajoso. No es fácil estar rodeado constantemente de multitudes. Uno necesita descanso. Y Jesús, aunque era Dios, también era 100% hombre. Así que Él se cansaba, Él se agobiaba. Pero no, asistió a esa multitud y estaba dispuesto a ministrarles y a proveer para ellos en aquella ocasión. Jesús se compadece de ellos. Jesús espera que nosotros también nos compadezcamos de los que nos rodean. Y sentir compasión no es solamente sentir, la compasión lleva a la acción. Porque muchos de nosotros vemos a la persona y decimos, ay, pobrecito, pobrecita. Pobrecito, no solamente pobrecito, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué podemos hacer para aliviar su dolor? ¿Qué podemos hacer para aliviar su corazón? ¿Qué podemos hacer para ayudar a pasar a un siguiente nivel en sus vidas?
¿Qué podemos hacer para edificarles? ¿Qué podemos hacer para levantarles? ¿Qué podemos hacer para que no se sientan solos? ¿Qué podemos hacer? Algo podemos hacer. Algo podemos hacer. Dios a todos nosotros nos ha puesto algo en nuestras manos. Y quizás pareciera insignificante. Moisés se veía delante de Dios y el llamado que Dios le hacía. ¿Qué voy a hacer? Y Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una estaca. Un palo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puede ser? ¿Qué puedo hacer yo con una estaca? Mucho. Esa estaca la convirtió en serpiente y la volvió a tomar en sus manos y se convirtió otra vez en una estaca. Esta es la señal que le vas a llevar al pueblo de Israel. Pero no solamente eso. Con esa estaca abrió el mar rojo. Dios usó lo que tenía en sus manos. ¿Qué tienes tú en tus manos? Pidámosle al Señor que nos ponga en nosotros compasión. La compasión que fluye de un amor sincero, del amor de Dios en nuestros corazones. Ese amor que se duele con la necesidad del que nos rodea. Ese amor que no puede ser indiferente a la necesidad de los que están cerca de nosotros. El domingo pasado la hermana María no estuvo aquí con nosotros, ¿verdad? Lo notaron. ¿Saben dónde estaba María? Acompañando a una compañera de trabajo que tuvo una pérdida familiar. Ella no estaba en la iglesia, pero estaba sirviendo a Dios. No estaba aquí con nosotros, pero estaba sirviendo al Señor. Yo estoy orgulloso de lo que ella estaba haciendo, aunque le extrañamos. Pero eso es lo que quiere decir. De eso se trata, ser compasivo, tener compasión, dolerse con los que se duelen, llorar con los que lloran, pero también reírse y celebrar con los que se ríen y celebran. De eso se trata la compasión, ser empáticos, ponernos en el zapato de otros, sufrir lo que otros sufren y acompañarles en los momentos más difíciles. Porque estoy seguro que esa amiga, esa compañera de trabajo, entiende el lugar que tiene en la vida de María, cuando María tomó el tiempo de acompañarla en un momento como ese. Son detalles, los detalles que marcan la vida de muchas personas que nos rodean. En nuestra vida diaria a menudo estamos abrumados por nuestras necesidades físicas y emocionales. ¿Estamos buscando a Jesús solo para resolver nuestros problemas o estamos buscando a Jesús por quien Él es? Jesús tuvo compasión de toda la multitud, pero no quiere decir que todos estaban buscando a Jesús por quien Él era. Y eso lo vamos a ver ahora, más adelante. ¿Cómo podemos reflejar nosotros la compasión de Jesús al ayudar a esas personas que nos rodean, viendo más allá de las necesidades materiales? Porque cuando alguien nos comenta, necesito que ores por mi salud, necesito que ores por mí porque perdí el trabajo, necesito que ores por mi hija, mi hijo, necesito que ores por alguna necesidad material. ¿Somos nosotros capaces de entender, de visualizar, de discernir que la necesidad de muchas de esas personas es más que eso? Muchos compañeros míos de trabajo me han preguntado, ¿puedes orar por mí por una necesidad física? Y yo sí, oro por esa necesidad. Pero ¿sabe por qué más oro yo? Por su salvación. Porque pueden tener muchas cosas materiales resueltas, pero si no tienen la espiritual, van a regresar al mismo punto de antes. Es como cuando le damos a una persona que tiene necesidad económica, ¿verdad? Le damos dinero. Cuando esa persona pudiera trabajar, quizás le ayudarías más si le puedas dar trabajo. Quizás si es un pescador y no puede pescar porque no tiene una vara de pescar, quizás le pudieras ayudar más dándole una vara que dándole el dinero. Porque el dinero se le acaba.
con la vara puede seguir pescando mucho más. Y lo mismo pasa con las personas que nos rodean. ¿Sientes compasión por sus necesidades? ¿Te comparten sus necesidades? Ora por su salvación además. Porque con el Señor lo tienen todo. Podemos tener todo, que si no tenemos al Señor, no tenemos nada. Pero si nos falta todo lo material y tenemos al Señor, hermanos, tienes garantizado todo lo que necesitas. Porque el Señor es fiel con sus hijos. Más adelante los discípulos son desafiados por Jesús. Porque Jesús, al ver a esta multitud, hace una pregunta retórica. Una pregunta para probar a sus discípulos. Una pregunta para dar una lección. Recuérdense, esto que va a hacer Jesús es una señal. No es meramente un milagro. Él quiere dar una lección a la multitud, pero también a sus discípulos. Jesús le pregunta a sus discípulos, cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Él no estaba esperando por los discípulos para darle solución a los problemas. Y eso nos recuerda algo hoy también. Cuando hay necesidad en la iglesia, cuando hay necesidad en la familia, esa necesidad es creada por Dios, es permitida por Dios para darnos una lección. Porque ya Dios tiene la solución, porque ya Dios tiene la salida. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar a Jesús por la solución, por la respuesta. Jesús tenía la solución, pero él de todas maneras hizo la pregunta: ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Porque hay que alimentarlos. ¿Dónde compraremos? Jesús utiliza la situación para probar la fe de sus discípulos, para ver la reacción de ellos y a partir de eso enseñarles, darle una lección. Felipe responde con una perspectiva natural, terrenal, materialista, calculando el costo de darle alimento a una multitud tan grande como esa. Dice en la palabra de Dios, dice que eran como 5,000 personas. Pero en aquel tiempo se contaban nada más que a los hombres. Así que si a esos 5,000 le suman los niños que estaban allí, las mujeres, los ancianos, quizás se duplica el número. Así que era una gran multitud. Era una gran multitud. Y como es natural, cualquiera de nosotros sacaría el cálculo. Mi hermana Lesbia me preguntaría: pastor, ¿cuántos son? 60. Y ahí va Lesbia a sacar el cálculo. ¿Cuánto necesitamos para 60? ¿Verdad? Lesbia siempre encargada de los eventos. Siempre tenemos ese diálogo. ¿Para cuántos? Y en base a eso calculamos el costo. Pero Jesús no entiende de números. Él es el dueño de todo el oro, la plata, todos los recursos le pertenecen a Él. Cuando hay una necesidad, a quien hay que mirar por buscar por la solución y mirar por la solución es a Jesús. A menudo Jesús nos coloca en situaciones que parecen imposibles para que nuestra fe crezca al ver el poder de Él manifestándose en nuestras circunstancias. Para que podamos ver su provisión de maneras que no imaginamos antes. Porque Él siempre hace las cosas diferentes. Nunca repite el mismo milagro. Siempre nos asombra. Siempre nos asombra. ¿En cuál prueba, circunstancia estarás tú ahora en la cual Dios te ha permitido estar para que veas su mano poderosa obrando? En una ocasión Jesús pasó por al lado de un ciego y los discípulos naturalmente le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque asumían que la ceguera de ese hombre era debido al pecado. Y Jesús le dijo: ni él pecó ni sus padres pecaron.
Esto es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Y cuando miramos nuestras circunstancias desde esa perspectiva, las cosas son diferentes. En vez de quejarnos, decimos, gracias Señor, porque pronto voy a ver tu mano obrando. Como hizo Müller. Gracias Señor, porque tú vas a proveer. Y Dios no lo dejó en vergüenza delante de aquellos niños. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en crisis, cuando hay una carencia? Cuando enfrentamos situaciones abrumadoras en nuestras vidas, ¿cuál es nuestra primera respuesta? ¿A qué atinamos? ¿A qué atinamos cuando estamos en medio de situaciones así? Debemos poner en primer lugar al Señor. Intentamos resolver las cosas con nuestros propios medios, usando nuestra inteligencia humana o el consejo humano para resolver cosas que Jesús quiere resolver en tu vida. Estamos dispuestos a confiar en Jesús cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles. Cuando usted enfrenta situaciones que parecen imposibles, eso solamente tiene una respuesta. Tienes que descansar en el Señor. Porque nada de lo que hagas va a resolver. Si tú estás orando por salud, no importa, ya después que estás enfermo, no importa cuántas pastillas te tomas. Dependes del Dios que sana. Dios que tiene poder para dar sanidad. El único que tiene poder para dar la vida y quitarla. Oh, pero más adelante ahora viene el acto milagroso de Jesús. Ahora viene la intervención de Jesús. Jesús quiere darle alimento a esa gente. Pero hay algo que se necesita. Se necesita algo por qué multiplicar. Porque si usted multiplica por 0, ¿cuánto es? Oh. Si multiplicas por 0, ¿cuánto es? 0. Jesús quería multiplicar. La pregunta es, ¿por qué multiplico? Oh, pero apareció un niño. De aquellos que son insignificantes, de aquellos que cuando hablan los adultos casi ni escuchan. Cállate, niño. Aquel que nadie mira por solución. La solución está supuesta a darla el padre de familia, el más fuerte, el más sabio. Pero el que suplió aquí no fue el más fuerte. No fue de los que se contaron. Ese no estaba dentro de los 5,000. Ese era uno de los que no se contaron. El insignificante. Ese niñito, ese jovencito, quizás un adolescente, quizás más pequeño, tenía unos panes y unos peces que seguramente su mami le había preparado para su merienda, para que comiera mientras estaba yendo a ver al Señor entre las multitudes. Encontraron a ese niño y ese niño quiso ofrecer sus panes y sus peces, que eran solo para él, que era la comida de él. Y él lo que tenía lo entregó. No entregó algunos panes y algunos peces, él entregó todo lo que tenía. Entregó lo que su mamá quizás le había preparado. En el versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para nosotros? ¿Qué es esto para esta multitud de más de 5,000 personas? ¿Qué es esto? Es lo que quizá nosotros diríamos. ¿Qué voy a hacer yo con dar en la ofrenda $1? ¿Qué voy a hacer yo con dar $5 de ofrenda? Cuando aquí se paga $500 de renta. ¿Qué es esto? Porque eso es todo lo que yo puedo dar. ¿Qué es esto? Bueno, déjenme decirles que en la mano de Dios, cualquier cosa que pueda multiplicar es mucho. Es mucho cuando usted lo da de corazón, cuando usted lo da con alegría, cuando usted lo da en una manera de adoración, como una expresión de adoración a Dios. Dios lo agarra y lo multiplica. Y hay abundancia.
No se trata de cantidad, entienda esto, no se trata de cantidad, se trata de devoción, se trata de entrega, se trata de compromiso, se trata de dependencia de Dios. Pero aquí aprendemos un principio fabuloso que Jesús enseña también. Fíjense, Andrés trae a Jesús una pequeña ofrenda, que no es de Andrés, es de aquel niño. 5 panes y 2 peces, que aunque parecen insignificantes para alimentar a aquella multitud, Jesús lo recibe. Jesús no dice, no, deja eso, deja eso. No, Jesús lo toma. Él lo recibe, Él no lo desecha porque sea insignificante. Esto nos enseña que en las manos de Jesús, incluso lo poco que ofrendamos puede hacer la diferencia y puede causar tremendo impacto. Puede causar tremendo impacto. Jesús agradece al Padre y ora y da gracias por los panes y los peces, mostrando que la provisión divina siempre es suficiente cuando confiamos en el que es dueño de todo lo que existe en este mundo. Piénselo por un momento. Aquel niño pudo haberse quedado con su merienda y haber comido él, porque al fin y al cabo, si usted fuera la madre de ese niño, usted le diría, no, usted se come su comida, que eso se lo preparé yo. ¿Cómo vamos a estar dando tu comida a tantas personas? No. Cada uno que se busque su comida. Pero este niño la entregó. ¿Saben qué aprendí yo ahí? Que quizás yo pudiera tener temor de quedarme sin nada, pero ese niño que entregó todo lo que tenía, comió más de lo que él hubiera comido con su propio almuerzo que ya estaba preparado. Fíjense el impacto que ocurrió, fíjense lo que ocurrió aquí. Él traía, ¿cuántos panes y cuántos peces? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Muchos de nosotros pensarían, no, esos son mis 5 panes y 2 peces. Pero cuando usted lo pone en la mano del Señor, ya no son 5 panes y 2 peces. Son esos panes y peces multiplicados, comieron toda esa multitud. Pero dice ahí algo muy importante, dice que todos comieron y se saciaron. Que no es solamente que comiste y ya, no, se saciaron. Lo que quiere decir es que todos comieron abundantemente y sobró. 12 canastas sobraron. 12 canastas sobraron. Hermanos, si yo me quedo con lo que tengo para mí solo, porque tengo miedo a perderlo, ¿sabe qué pasa? Que todo lo que voy a tener es eso. Eso es todo lo que voy a tener, lo que ya tengo. Pero no puedo esperar la abundancia que viene del Señor. No le ores al Señor por abundancia si no eres capaz de darle algo para que Él lo multiplique. Tú pones en sus manos y se trata de confianza. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita ni tu dinero ni el mío. Dios no nos necesita a nosotros. Él nos hace partícipe para que veamos su mano poderosa, para que veamos su poder para suplir. Dios quiere enseñarnos a depender de Él, a caminar de su mano, no confiando en lo que nosotros podemos hacer porque somos frágiles. Quizás ahora estás trabajando y quizás ahora tienes un buen salario y tú dices, yo no necesito de nadie. ¿Pero sabes qué? Te puedes enfermar y tu trabajo se fue a pique. Te puedes enfermar, la compañía puede quebrar, cualquier cosa puede suceder. Tú y yo dependemos de Dios, te guste o no, creas en Dios o no, usted y yo dependemos de Él. Yo prefiero entregar todo y dejar que Él sea quien me mantenga. Yo prefiero entregarle mi vida, entregarle mis cosas materiales, entregarle mi familia y que sea Él quien proteja. Yo prefiero que Él se haga cargo de mí y de lo mío. Pero debemos confiar en Él. Debemos depositarlo en las manos de Él.
Cuando hay necesidad en la iglesia, cuando no tenemos que compartir con otros. ¿Sabe por qué es? Porque no estamos dando algo para multiplicar. Jesús miró a una viuda pobre, mientras todos venían y sonaban, ¡pam, pam, pam!, las monedas en el plato de las ofrendas en el templo. Vino una viuda pobre, escondida así, y sacó una monedita que tenía y la echó y se fue. Nadie se dio cuenta de lo que hizo esa mujer. Una mujer insignificante, una mujer rechazada. Y no tanto rechazada, sino una mujer pobre. Pero tenía todo lo que tenía, lo puso allí. Jesús, quizás muchos no lo vieron, pero Jesús lo vio. Quizás tú pienses que nadie está mirando, no importa quién mire lo que tú estás dando, Dios lo ve. Dios ve tu corazón y Dios hace maravillas con lo que tú puedes dar. Y aprendamos a depender de Dios si queremos ver cosas suceder en nuestras vidas, hermanos. Porque a veces nos quejamos mucho y estamos en miseria. ¿Sabe por qué? Porque hablamos mucho, pero no actuamos en fe. Y la fe no es solamente decir, yo creo en Dios. La fe es actuar en dependencia de Dios. Aprendamos la lección de este jovencito. Esta puede ser la lección que cambia nuestras vidas hoy. Puede ser la lección que Dios nos está dando hoy para sacarnos de la miseria. Dios quiere que tú tengas para dar a otros. Pero si tu visión es tener para enriquecerte y para disfrutar tú solo, no esperes que Dios va a poner su mano. Pero si tu visión, tu anhelo, el deseo de tu corazón es tener para poder dar, Dios te va a suplir. Te lo aseguro, Dios te va a suplir. Dios nunca te va a pedir que des algo que tú no tienes, como te han pedido quizás en otras iglesias. No tienes, tú eres el más indicado para dar. Usa la tarjeta de crédito. Cuidado, hermanos. Cuidado. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Y desgraciadamente hay muchas iglesias hoy en día donde pastores que se llaman predicadores endeudan a su congregación para ellos lucrar. Cuidado, tengan discernimiento en eso. Pero Dios nunca nos va a pedir algo que Él mismo no vaya a suplir. Y esto es lo lindo de todo. Él se encarga de suplir para que nosotros podamos dar. Ahora en el versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Después que todos comieron y se saciaron, sobraron 12 cestas llenas de lo que quedó. Jesús no solo provee, Él provee en abundancia. La abundancia de los pedazos que sobraron simboliza la plenitud de la provisión de Dios. El hecho de que Jesús mande a recoger los pedazos que sobraron, y eso llama la atención. ¿Por qué mandó a recoger los pedazos que sobraron? ¿Qué son esas 12 cestas en comparación con lo que se repartió a esa gran multitud? Cuando Jesús manda a recoger esos pedazos, Jesús está diciendo, esto es importante. Esto, lo que yo he dado, no es meros pedazos de pan y meros pedazos de peces. Esto tiene valor. Hay pobres, hay necesidad. Esto no es para botarlo. Lo que yo le di no fue sobra, yo le di en abundancia de lo que yo proveí para ustedes, de lo que Dios creó para ustedes, no de lo que sobraron. ¿Por qué será que nosotros queremos entonces dar a Dios lo que nos sobra? Si Él nos da lo que Él hace intencionalmente para nosotros, para satisfacernos en abundancia, ¿por qué nosotros somos tan pobres para con Dios, para dar? Él nos da en abundancia. Él nos da en abundancia. Nos da cosas de valor, no lo que sobra. Y es por eso el principio desde el Antiguo Testamento de las primicias. No es solamente cuestión de dar el 10%
Porque ahora nosotros deberíamos dar el 100%, es de Dios, el 100% es de Dios. El Antiguo Testamento establecía una cifra para ayudarnos. Pero no solamente un número, es dar lo primero. Porque cuando lo das primero, eso significa que eso no es la sobra. Es lo que ya has dispuesto en tu corazón darle a Dios antes que lo demás. Es lo primero. Y es importante que entendamos eso. A menudo limitamos nuestra fe pensando que la provisión de Dios es escasa o insuficiente. Pero Jesús nos muestra que su provisión es abundante y más que suficiente para nuestras necesidades. Hermanos, estamos reconociendo la abundancia de lo que Dios nos da. Quizás nos estamos quejando y nos quejamos tanto que no nos damos cuenta de cuánta abundancia tenemos. Hay tanta necesidad en este mundo, hermanos. Tanta necesidad que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Hoy, por alguna razón, yo estaba en el baño de mi casa y veía así el baño limpio. El toilet que tú te puedes sentar cómodo. El agua que sale limpia y eso para nosotros, si yo se lo digo a mis hijos, lo ven y es como si nada. Pero sabes, yo viví en Cuba. Cuando yo recordé que cuando fui de visita a mi país, después de haber vivido aquí, y no me podía sentar en el toilet porque no tenía la tapa. No había agua para echarle al toilet porque el agua llega una vez por semana. Y que había que bañarse con un jarrito, el agua no caía de arriba. Y el agua te la tenía que echar fría o calentarla en la cocina. Hermanos, hay tantas cosas que nosotros hoy tenemos que la miramos como normal, pero nosotros somos una excepción en el mundo entero. Ese aire acondicionado que tú tienes permanentemente en tu casa todo el tiempo prendido, eso es solamente aquí en los Estados Unidos, hermanos, porque ni siquiera en otros países desarrollados en Europa lo tienen. Hay tanta abundancia que tenemos que nosotros asumimos que esa es la norma de todo el mundo. Sin embargo, aquí mismo en Estados Unidos hoy hay un montón de niños durmiendo en carro. Quizás ustedes no lo saben. Yo tampoco lo sabía hasta que empecé a trabajar donde estoy trabajando. Y tengo que lidiar con madres que fueron desalojadas de sus hogares y están durmiendo con sus hijos en un carro. Hay un montón de ancianos que después de haber trabajado toda su vida en este país, porque ahora lo que ganan de retiro no pueden con eso pagar una renta, están durmiendo en un parque. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Y cuando usted no valora lo grande que usted tiene en sus manos, cómo Dios le ha bendecido y sigue pensando solamente en yo y más para mí, ignorando la realidad de muchos, nos volvemos, hermanos, apáticos y faltos de gratitud a Dios. Cuando usted piensa en todo lo que Dios le ha dado, no piense tanto lo que no tiene. Dé gracias por lo que tiene. Lo que usted no tiene, póngalo en la mano de Dios. Dé gracias a Dios por lo que ya usted tiene, que es mucho más de lo que nos merecemos. Eso sí se lo aseguro. Es mucho más de lo que nos merecemos. Ahora, después de Jesús haberle dado comida a estas personas, después de haber realizado ese milagro, miren lo que dicen los versículos 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Después del milagro, la multitud quiere hacer a Jesús rey. ¿Saben por qué? Esto parece algo bueno, pero en realidad es una señal de que no entendieron nada. De que se comieron los panes y los peces y no entendieron el mensaje.
Jesús no quería ser rey. Él no había venido para eso. Esa no era su misión. Y ellos no entendieron el mensaje. Jesús quiere ser rey de nuestras vidas, no un rey terrenal. Él no necesita tronos humanos. Él quiere el trono de nuestros corazones. Él quiere que tú y yo le pongamos a Él como rey de nuestras vidas. Él quiere gobernar en tu ser. Él quiere que tu vida sea guiada, orientada por sus designios. Querían hacerle rey y Jesús rechaza esto y se retira, mostrando que su misión es mucho más profunda que simplemente satisfacer las necesidades físicas. Imagínense, si este hombre es capaz de multiplicar los panes y los peces, vamos a tener un rey que nada más dice una palabra y nosotros siempre vamos a tener comida. Ese era el pensamiento de la gente. Este es el rey que nosotros queremos. No tanto por el poder para hacer milagros, sino porque vamos a tener todo lo material que necesitamos. Vamos a tener garantizada la comida mientras este rey viva. Jesús no vino para ser rey terrenal, sino para traer el reino de Dios a la tierra. Por eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No solo como proveedor para nuestras necesidades materiales, sino como el Salvador y Señor que quiere darnos vida eterna. A veces nos conformamos con muy poco. Nos conformamos cuando tenemos ya resuelto el pan de hoy. Pero Jesús quiere darnos más que eso. A veces buscamos a Jesús por motivos egoístas, motivos equivocados. Mucha gente viene aquí pidiendo, ay padre, pastor, ore por mi salud. Vienen aquí muy quebrantados. Se sanaron, salieron bien de su operación, más nunca les ves la cara. ¿Qué pasó? Vienen a Jesús solamente por una necesidad. Vienen a Jesús solamente para que sus problemas sean resueltos. Nosotros hemos creído en Jesús no por lo que Él nos da, sino por quien Él es. Él es el creador del cielo y de la tierra. Y aunque no nos dé nada de lo que nosotros pedimos, Él sigue siendo Dios, creador del cielo y de la tierra. Y Él merece toda la gloria, todo el honor. A Él nos debemos. No importa si responde o no nuestras oraciones, que lo hace. Pero aún si no lo hiciera, Él es Rey. Aún si no lo hiciera, Él es Dios. No podemos equivocarnos, hermanos. Esas motivaciones para buscar a Dios deben estar bien orientadas. Nosotros adoramos a Dios, servimos a Dios porque Él es Dios. Y eso es suficiente. Ay, qué bueno eres, Señor, por haberme dado. No, tú eres bueno aunque no me des. Tú eres Dios y eres bueno, siempre bueno. Estamos dispuestos, hermanos, a aceptar a Jesús como Rey de nuestra vida, no solo como proveedor de nuestras necesidades materiales, sino como nuestro Salvador. Eso es lo que Jesús quería lograr en aquella multitud. No solamente llenar sus barrigas, Él quería llenar sus corazones, porque había una necesidad que el ser humano no puede llenar por sí mismo. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y una de nuestras necesidades, como mismo tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de vivir en comunidad. Una de las necesidades intrínsecas del ser humano es la necesidad de Dios en nuestras vidas. La necesidad de depender de ese ser sobrenatural superior que nos ha creado para que vivamos en comunión con Él. El ser humano vive constantemente buscando cómo llenar ese vacío en su corazón, que ni siquiera saben que es el vacío que existe por la ausencia de Dios. Pero si tú has entendido que tienes hambre y sed de justicia de Dios, hambre y sed de Dios, eso quiere decir que ya has identificado que ese vacío es el vacío que solamente Dios puede llenar. Jesús estaba allí como el pan de vida. Jesús estaba allí como aquel que quiere saciar nuestras necesidades más profundas, la necesidad espiritual, la necesidad de una relación directa con el Padre. Más adelante lo vamos a ver en este mismo capítulo.
cuando los fariseos van a él. En el versículo 36 Jesús le dijo, refiriéndose a lo que ocurrió con los panes y los peces, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Ese era el mensaje. ¿No lo entendieron? Querían hacerlo rey. No lo entendieron. Pero Jesús después lo dijo. Este pasaje nos recuerda que Jesús no solamente satisface esas necesidades materiales, sino que Él quiere más aún satisfacer nuestras necesidades espirituales. Él es el pan de vida que nos invita a buscar en Él la satisfacción de nuestra alma. Y cuando Él suple para satisfacer nuestras almas, suple en abundancia. No he venido para, he venido para darles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Hermanos, ¿estamos buscando a Dios por el pan y los peces? Responde esa pregunta a ti mismo. ¿Estás buscando a Dios por el pan y los peces? ¿Sabe qué pasa cuando alguien está buscando a Dios por el pan y los peces? Tiene el pan y los peces. ¿Cómo se pone? Enojado como un niño. Da perretas como un niño. Empieza a patalear como un bebé. ¿Por qué? ¿Por qué? Como si se lo mereciera, ¿no? Dios no me responde y se enojan con Dios y todo. Eso sucede cuando la gente viene a Dios solo por el pan y los peces. Así que les invito a cada uno de ustedes a entregar sus 5 panes y sus 2 peces. Cualquiera que sea esos panes y peces que tú tienes ya, entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor, porque todo lo que tú pones en la mano del Señor, Él lo multiplica. Acuérdense, cualquier cosa que tú multipliques por 0, es 0. Dios tiene abundancia para darte a ti y para darme a mí. Pero si lo que yo doy es 0, esa abundancia multiplicada por 0, ¿cuál es? 0. Tú quieres que el Señor te bendiga abundantemente, no tienes que invertir mucho. Da lo que tienes con corazón dispuesto como una adoración a Dios, y cuando Dios multiplique su abundancia, por lo que tú des, no importa si es 1, abundancia por 1, ¿cuánto es? Abundancia. ¿Te das cuenta? Ese es un principio, hermanos, claro en la Biblia. Tiene sentido, y es lo que el Señor nos está enseñando. Así que entrega los panes y peces que tienes en tu mano, confiando que Él puede multiplicarlo y suplirte para que tengas abundancia en todos los sentidos. También te desafío a buscar a Jesús, no solo por lo que te puede dar físicamente, sino más que todo, para que llene el vacío que está en nuestro ser, para que satisfaga nuestra necesidad más importante, que es nuestra necesidad espiritual. Yo he estado diciendo por todos estos días, estamos en un tiempo donde todo el mundo habla de las elecciones, y lo siento si alguien no quiere que yo hable. Estamos en elecciones, y usted lo está mirando en las noticias todos los días, porque yo no lo voy a decir. Estamos en elecciones, y todo el mundo habla de eso. La gente está esperanzada en que un líder político traiga la solución social que nosotros necesitamos ver, que supla para las necesidades. Ay, necesitamos que salga fulano porque la economía va a mejorar. Ay, necesitamos que salga. Hermano, no se trata de eso. Les voy a decir algo que dije el domingo pasado y algunos de ustedes no estuvieron aquí. La sociedad es el reflejo de la iglesia, no del gobierno. Grábense eso.
La sociedad de hoy es el reflejo de la iglesia. Cuando la iglesia se detiene de hacer el trabajo que tiene que hacer, de actuar en fe, de dar sus panes y sus peces, hay miseria y pobreza para todos. ¿Cuántos en esa multitud no creían en Jesús? ¿Cuántos en esa multitud no entendieron que Jesús era el rey y aún así comieron y se saciaron? ¿Por qué? Por la fe de un niño. Por tu fe puede haber abundancia para todo este país. ¿Entiendes el concepto? Por eso es que es la iglesia. No es la Casa Blanca, es en la casa del Todopoderoso. Es aquí donde se decide el destino de esta tierra. Es aquí donde se decide qué va a suceder. Y sí, tenemos que participar. Si usted es ciudadano, tiene que participar y votar. Porque el que más se alinee a los principios del reino que nosotros representamos. Pero no poniendo su fe en un líder político. Ponga su fe en Jesús. Él fue el que multiplicó los panes y los peces. Y lo poquito que tú das, multiplicado por abundancia, es abundancia para ti y para todos. Que el Señor les bendiga.